la bruja Isabella Cortés. Isabela les saluda. Hoy, una vez más, Isabela estará contando historias de fantasmas reales que muchos de ustedes, espectadores de diferentes lugares, han enviado al programa a través del correo electrónico labrujaisabela@gmail.com y la página de fanpage facebook.com/labrujaisabela. Si ustedes tienen alguna historia extraña o alguna experiencia difícil de explicar, no duden en enviársela a Isabela a través de este correo electrónico o de la página de fanpage para que Isabela pueda encontrarlas con mayor facilidad y compartir sus historias aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Miren, gente, la historia de esta noche les juro que me dejó pensando muchísimo. Es un correo que me manda un muchacho llamado Lázaro. Él vive actualmente en la Ciudad de México, pero esta anécdota le pasó a su mamá, la señora Carmela, hace ya bastantes años, por allá de 1988 o tal vez 1989. A ver, déjenme hacer memoria con lo que me escribió Lázaro. Sí, su mamá en ese entonces tenía apenas unos 16 o 17 años. Ellos vivían en un pueblito ribereño, allá por el estado de Veracruz, un lugar de esos donde hace un calorón tremendo, donde todo el mundo se conoce en la colonia y donde las casas apenas eran de ladrillo sin repellar, con techos de lámina. Lázaro me cuenta que su mamá, Carmela, tenía un grupito de amigos inseparables. Eran 7 chamacos en total. Se la pasaban juntos desde que estaban bien chiquitos. Ya saben, de esos tiempos donde uno andaba descalzo jugando en los charcos de las calles de tierra o se iban a bañar al río, a comer mangos con chile sentados en la banqueta. Crecieron juntos, como hermanos. Pero fíjense en este detalle. Como en todos los pueblitos de antes, la vida era dura. No había mucho dinero, así que además de ir a la escuela, Carmela y sus amigos se ponían a hacer mandaditos. Si la dueña de la tienda ocupaba que le barrieran el frente, ahí iban. Si don José, el velador de la calle principal, necesitaba que le trajeran un refresco, se lo traían a cambio de unas moneditas. Todo para ayudar en sus casas, o para comprarse un tamalito, unos elotes en la noche. Cosas de niños, ¿saben? Total que cuando Carmela cumple como 14 años, el grupo se empieza a deshacer. Unas familias migraron a Monterrey para buscar trabajo, otros se fueron a la capital. De los 7 nomás quedaron 4. Quedó Carmela, su mejor amiga, Martina, que era una muchacha súper dulce, bien arregladita siempre, muy niña bien, así medio fresita. Y quedaron 2 muchachos, Genaro, que era 2 años mayor que Carmela, y Máximo, que era 1 año mayor. Y les digo la verdad, amigos, al principio los 4 sintieron bien feo que se fueran los demás, pero con el tiempo se hicieron uña y mugre. Iban a todos lados juntos. Genaro y Máximo eran unos muchachones muy bien parecidos, de esos de piel tostada por el sol, espaldas anchas porque ayudaban a descargar en el mercado. La verdad, muy varoniles. Las muchachas del pueblo se morían por ellos. Pero aquí es donde la cosa ya no cuadra, o más bien donde la historia da un giro que nadie, absolutamente nadie en ese pueblito de Veracruz se hubiera imaginado. Resulta que una tarde andaban los 4 platicando y de la nada Genaro se le queda viendo a Carmela y a Martina, súper serio, y les dice: «Muchachas, les tenemos que contar un secreto, pero por favor, escúchenme bien, no le pueden decir a nadie, es de vida o muerte». Carmela, pues siendo una chamaca relajienta y de carácter fuerte, se empezó a reír y le contesta: «Ay, Genaro, no te hagas el misterioso. Ya, suelta la sopa. ¿Qué hicieron ahora?». Y en eso Genaro toma aire, mira a Máximo a los ojos y dice: «Máximo y yo estamos enamorados. Llevamos mucho tiempo queriéndonos, pero teníamos miedo de decirles. Ustedes son nuestras hermanas, confiamos en ustedes, pero si alguien del pueblo se entera, no vamos a poder vivir aquí».
Gente, imagínense esto, 1988 en un pueblito de Veracruz, donde los señores andaban de sombrero y machete. Cualquiera en el lugar de Carmela se hubiera quedado con el ojo cuadrado, la verdad. Carmela y Martina se voltearon a ver y Carmela suelta la carcajada. «Están bien locos. Ya, dejen de estar jugando con esas cosas. No sean mensos». Pero Máximo intervino, con la voz bien bajita pero firme. «No es juego, Carmela. Te lo juro por Dios que es verdad». Les digo algo, gente. Carmela y Martina asintieron, pero por dentro no les creyeron ni media palabra. ¿Dos hombres queriéndose así? En su cabeza de adolescentes de pueblo eso no existía. Pensaron que era una broma muy pesada. Pero bueno, volviendo al tema, pasaron los meses y Carmela empezó a notar detallitos. Ustedes saben que las mujeres somos muy fijadas. Empezó a ver que Genaro y Máximo ya no se hablaban de güey o de cabrón como antes. Se decían mi hermano, o de plano se hablaban con una suavidad que no era normal entre los vatos del pueblo. De repente, sentados en la banqueta, Carmela veía cómo Genaro le acariciaba la mano a Máximo a escondidas. Aquí ya se me puso la piel de gallina, amigos, porque el amor que se tenían era tan grande que ya no lo podían ocultar. Hasta que un día los muchachos la citaron a las 11 de la mañana cerca del río, en una parte donde casi no iba nadie, puro monte. Carmela era bien desesperada, así que a las 10 de la mañana fue a sacar a Martina de su casa y se fueron caminando. Llegando a la zona del río, se escondieron un poquito detrás de unos árboles porque vieron que Genaro y Máximo ya estaban ahí. Y en ese instante, no manchen amigos, se quedaron completamente heladas. Vieron a Genaro y Máximo agarrados de la mano caminando por la orilla. Se decían cosas, sonreían y de repente se abrazaron con una fuerza increíble y se dieron un beso, pero un beso de verdad, en la boca. Carmela no supo qué hacer. Salió de los árboles y gritó, «¿Qué están haciendo?». Los muchachos se separaron rápido, muertos de vergüenza, pero Genaro, suspirando pesado, les dijo, «Se los dijimos, estamos enamorados, y por eso la citamos hoy. Nos vamos a escapar». Les juro que leer esta parte del correo de Lázaro me dolió el corazón. Las dos muchachas lloraron a mares, se abrazaron los cuatro, prometieron no decir nada. Los muchachos dijeron que en unas 2 semanas se irían, en la madrugada, para agarrar el primer camión en la carretera para irse a la capital. Pero espérense, porque esto apenas empieza, y la tragedia que viene es de esas que te marcan para siempre. Los papás de Genaro no sabían nada, pero un par de días antes de la fuga, Máximo fue a la casa de Genaro. Estaban en el cuarto de Genaro platicando. La mamá de Genaro andaba barriendo el pasillo y al pasar por la puerta de madera del cuarto, escuchó que se hablaban con un tono muy dulce. Se quedó pegada a la puerta, escuchando. Oyó que decían que iban a agarrar sus maletas, que se verían a la 1 de la mañana en la esquina de la tiendita y que de ahí caminarían a la carretera para irse a la capital. La señora, asustadísima, le fue con el chisme a su esposo. El papá de Genaro, un señor de carácter fuertísimo, chapado a la antigua, le dijo, «A mí se me hace que estos cabrones andan en malos pasos. Voy a fingir que me voy a dormir, pero los voy a vigilar». Llega la noche acordada. Genaro espera que sean las 12:30 de la noche. Agarra su mochila de lona, abre la puerta de su casa despacito tratando de que no rechinen las hincheras y justo cuando va a pisar la banqueta, ¡zas!, lo jalan del brazo hacia adentro. Era su papá. Tenía un cinturón grueso de cuero en la mano. La neta, amigos, me cuesta hasta narrar esto. El señor empezó a golpear a Genaro con una furia irracional. Le pegaba y le gritaba unas cosas horribles. «Me saliste un marica, eres la vergüenza de esta familia,
Prefiero verte muerto antes de soportar la humillación en el pueblo. La mamá lloraba y le agarraba el brazo al señor pidiéndole que ya lo dejara, que lo iba a matar. Genaro nomás estaba tirado en el piso de cemento, hecho bolita, llorando, aguantando los golpes sin defenderse. Y afuera, en la calle, escondido detrás de un árbol viejo, estaba Máximo. Máximo estaba escuchando todo, gente. Escuchaba los gritos, los golpes, el llanto de su Genaro. Cualquiera en su lugar ya hubiera entrado a defenderlo, ¿verdad? Pero Máximo sabía que si entraba, las cosas se iban a poner peor. Tal vez el señor sacaba un machete o una pistola. Sentía una impotencia y un dolor inmenso. De repente, el papá de Genaro lo suelta y le grita: «Lárgate, lárgate y no vuelvas. Si te vas con ese infeliz, para mí estás muerto». Genaro, todo golpeado, se levanta como puede, empuja la puerta de lámina y sale corriendo hacia la oscuridad. Corrió con todas sus fuerzas en dirección al río. Máximo, al verlo salir así, tiró su mochila en la banqueta y salió corriendo detrás de él. «¡Genaro, espérate! ¡Genaro!». El papá de Genaro, ciego de coraje, también salió corriendo tras ellos. Gente, quiero que se imaginen la escena. Son las 3 de la mañana. No hay luz en las calles de tierra, nomás la luz de la luna, el sonido de los perros ladrando a lo lejos, alterados por los gritos. Genaro llega al puente del río. El río bajaba muy revuelto y profundo. Sin pensarlo 2 veces, cegado por el dolor, por la humillación, Genaro se tira a las aguas oscuras. Máximo llega unos segundos después. Al ver que Genaro se estaba hundiendo, no lo dudó ni un maldito segundo y se tiró detrás de él para salvarlo. El papá de Genaro llega a la orilla, jadeando, y al verlos en el agua, se mete también para tratar de sacarlos, pero el río estaba furioso. La mamá de Genaro llegó llorando a la orilla, gritando por ayuda. Los vecinos se empezaron a despertar, salían con linternas, en pijamas. Buscaron y buscaron. Pasaron las horas. A las 6 de la mañana, con los primeros rayos del sol, encontraron los cuerpos. Estaban atorados en unas ramas a la orilla. Y escuchen esto, porque aquí es donde te rompes por dentro. Estaban abrazados. Máximo logró alcanzar a Genaro bajo el agua, pero Genaro ya estaba inconsciente. Máximo era buen nadador, pudo haber soltado a Genaro y salvar su propia vida, pero prefirió morir abrazado al amor de su vida que vivir en un mundo sin él. Cuando sacaron los cuerpos, el dolor en el pueblo fue indescriptible. A las 7 de la mañana, la abuela de Carmela entra corriendo al cuarto de la muchacha. «Carmela, levántate, mi niña, el Genaro y el Máximo se ahogaron en el río». Carmela sintió que el mundo se le venía encima. Salió corriendo en chanclas hasta la casa de Genaro y vio los 2 cuerpos tapados con sábanas blancas. Lloró hasta quedarse sin voz, junto con Martina. Los enterraron juntos y tiempo después el papá de Genaro contó lo que había pasado esa madrugada, destrozado por la culpa. Uno pensaría que con la muerte ellos por fin encontraron la paz, ¿no? Pues, a ver, déjenme contarles lo que empezó a pasar después, porque aquí la historia se pone paranormal y muy intensa. Aproximadamente una semana después del funeral, Carmela estaba durmiendo en su cuarto. Ya saben, esos cuartos calurosos donde solo tienes un ventilador viejo haciendo ruido de matraca. En su sueño, Carmela escucha que tocan la puerta de madera de su casa. Ella se levanta, camina hacia la puerta y la abre. Ahí estaban Genaro y Máximo. Pero fíjense en este detalle, estaban empapados, les escurría agua por el pelo, por la ropa. Traían puestas unas camisas blancas y pantalones de mezclilla azul, pero estaban descalzos. Y lo más impactante es que no estaban pisando el piso de cemento, sus pies flotaban a unos centímetros de la tierra. Carmela, sabiendo que estaban muertos, sintió muchísimo miedo y dio 2 pasos hacia atrás. Pero Genaro extendió la mano con una sonrisa muy dulce y le dijo: «Carmela, no te asustes, venimos a despedirnos bien. Ya estamos muertos, hermanita, pero por fin somos felices, por fin podemos estar juntos sin que nadie nos juzgue. No llores por nosotros».
Luego, Máximo tomó la palabra con la voz entrecortada. Te queremos pedir un favor. Cuida mucho a Martina. Ella es muy frágil, muy niña. Tú eres fuerte, tú eres de carácter. Cuídala mucho. Y tú, Carmela, cuando seas grande, no trabajes de otra cosa. Pon una fondita, vende comida. Si pones un negocio de comida, te va a ir muy bien y nunca te va a faltar nada. Haznos caso. Después de decir eso, los dos muchachos se fueron desvaneciendo lentamente en la oscuridad, agarrados de la mano. Carmela se despertó de golpe. Estaba bañada de sudor y con las lágrimas escurriéndole por la cara. Se asomó por la ventana de su cuarto y afuera todo era silencio, la calle súper oscura. Pero les digo algo, gente, ellos fueron buenos con Carmela. Con el resto del pueblo, no tanto. Se empezó a correr el rumor de que entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche, cuando el sol ya se estaba ocultando, si alguien caminaba cerca del río, podía ver a dos muchachos pálidos, con los ojos completamente negros, parados a la orilla del agua, mirándote fijamente. Resulta que había una señora en el pueblo que se llamaba Clara. Doña Clara era la típica vecina chismosa, que a todo le sacaba punta con una lengua de veneno. Unos días después del funeral, doña Clara andaba platicando con otras señoras en el mercado y soltó un comentario muy cruel. Dijo, y cito las palabras que me mandó Lázaro: «Ay, por favor, qué bueno que se los llevó el río. Esos muchachos eran unos desviados. Imagínense el mal ejemplo para los niños de la colonia. Dios castiga y se murieron por andar de raritos. Bien merecido lo tienen». Así como lo oyen, amigos. Qué coraje, la neta. Pues resulta que unos días después de decir eso, doña Clara andaba regresando a su casa. Tenía que cruzar un pedazo del río en una lanchita de madera porque vivía del otro lado, donde había puro monte. Era ya tarde. El cielo estaba entre morado y gris. Doña Clara iba remando despacito y de repente sintió que la lancha se hundió un poco de la parte de enfrente, como si alguien muy pesado se hubiera subido. Ella levanta la mirada y casi se le sale el corazón. En la punta de la lancha estaban parados Genaro y Máximo. Sus cuerpos escurrían tanta agua que estaban inundando el fondo de la lancha. Tenían la piel blanca como la cera y los ojos eran dos agujeros negros que la miraban con un odio profundo. Genaro dio un paso hacia ella. La lancha se movió bruscamente y con una voz que sonaba como si hablara debajo del agua, le dijo: «¿Nosotros te hicimos algo, Clara? ¿Nosotros nos metimos contigo alguna vez en la vida? Nunca te faltamos al respeto. ¿Por qué escupes veneno sobre nuestra muerte? ¿Por qué le causas más dolor a nuestras madres con tu boca sucia?» Doña Clara estaba paralizada, gente. Se le cayó el remo al agua. Empezó a rezar en voz baja, temblando de pánico. Máximo se inclinó hacia ella, acercando su cara fría y mojada a la de la señora, y le susurró: «Vuelve a hablar mal de nosotros, vuelve a abrir la boca y te prometo que la próxima vez que te subas a esta lancha, te vamos a jalar al fondo con nosotros». Doña Clara se desmayó del puro terror, cayó fulminada en la lancha. Pasaron horas hasta que unos pescadores la encontraron en la noche con la lancha a la deriva. La llevaron al pueblo, la señora despertó llorando y al día siguiente fue arrastrándose de rodillas a la casa de Genaro a pedir perdón por lo que había dicho. Nunca más volvió a decir una mala palabra de ellos. ¿Creen que ahí terminó todo? Para nada. El evento más fuerte pasó con doña Apolonia, la carnicera del mercado del pueblo. Una mañana, la mamá de Genaro fue al mercado a comprar carne para hacer un caldito. Ella traía su dinero en un monedero de tela, de esos que las señoras se aseguran por dentro del mandil con un segurito. Ya saben de cuáles les hablo. Compró la carne con doña Apolonia, pagó, guardó el monedero en la bolsa del mandil, pero se le olvidó ponerle el segurito. Se fue regresando a su casa. Cuando llega y quiere sacar el monedero para pagarle al del camión del gas, el monedero ya no estaba. Se regresó corriendo al mercado. Le preguntó a doña Apolonia: «Oiga, Apolonia, ¿de casualidad no dejé mi monedero aquí en la tabla de picar?» «Es que traía mis ahorritos de la semana». Doña Apolonia, haciéndose la ofendida, le contestó:
Uy, señora, no. Yo aquí no he visto nada. Usted sabe que aquí pasa mucha gente. Seguro se le cayó en la calle y alguien se lo voló. Yo soy una mujer honrada. La mamá de Genaro se fue a su casa llorando por el dinero perdido. Pero la neta, gente, el monedero sí se le había quedado en la tabla de la carne, y doña Polonia, por ambiciosa, lo agarró rápido y se lo escondió en el delantal. Esa misma noche, las cosas se le voltearon a la carnicera de una forma espantosa. Según me cuenta el correo, eran como las 3 de la mañana. Doña Polonia se despierta con ganas de ir al baño. En esos tiempos y en esos pueblitos, muchas casas tenían el baño afuera, en el patio trasero, una pequeña construcción de ladrillos o a veces nomás de lámina, con un foquito amarillo colgando de un cable. Doña Polonia sale al patio, hace un poco de frío, todo está en silencio, solo se escuchan los grillos, entra al bañito, jala la cadenita del foco y la luz amarillenta apenas ilumina el cuartito. Se sienta en la taza y en ese instante el foco empieza a parpadear. Chaca, chaca, chaca. Ella levanta la vista pensando que era un falso contacto del cable y de pronto, ¡pum!, la puerta de madera del baño se azota con una fuerza brutal. Doña Polonia da un brinco, voltea hacia la puerta y el foco se estabiliza. Ahí estaba Genaro, pero no se veía como el muchacho guapo de siempre. Estaba hinchado, gente, hinchado como los ahogados que llevan días en el agua, los ojos salidos, morados, y el agua podrida del río escurriendo de su ropa, manchando el piso del bañito. El olor a cieno y a lodo mojado inundó el cuartito. Doña Polonia quiso gritar, pero la voz no le salió. Sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Genaro dio un paso pesado hacia adelante, levantó sus brazos mojados y con una rabia tremenda le dijo: «¡Maldita ladrona! Mi madre se rompe la espalda trabajando. Mi madre está llorando por su hijo muerto y tú, por muerta de hambre, le robas su dinero, el dinero con el que me iba a comprar veladoras». Genaro se le fue encima y le puso las manos heladas y mojadas en el cuello. La empezó a ahorcar. Doña Polonia sentía el agua fría de las manos del fantasma metiéndosele por el cuello de la ropa. Sentía que se quedaba sin aire. La presión era brutal. Afortunadamente, el esposo de doña Polonia, don Filemón, también se había despertado para ir a tomar agua a la cocina. Escuchó un ruido extraño en el patio, salió corriendo con una linterna y abrió la puerta del baño. Encontró a su esposa tirada en el piso, morada, y sus propias manos estaban alrededor de su cuello, como si ella misma se estuviera asfixiando. Don Filemón la agarró a cachetadas hasta que la señora reaccionó, tosiendo y llorando desesperada. Ese mismo día, apenas amaneció, doña Polonia fue corriendo a la casa de la mamá de Genaro. Llorando a gritos, le aventó el monedero en la mesa y se arrodilló frente a ella pidiéndole perdón y rogándole que le pusiera una veladora a su hijo para que ya no la atormentara. Y bueno, volviendo al tema de los papás de Genaro y Máximo, cuando se enteraron de todo esto que andaban haciendo las ánimas de sus hijos, se preocuparon muchísimo. El papá de Genaro, que ya no podía vivir con la culpa, le dijo a su esposa: «Nuestros muchachos no están descansando, están llenos de rencor, están vagando y asustando a la gente. Tenemos que hacer algo para que encuentren la luz o se van a convertir en demonios». Las dos familias se juntaron. Decidieron buscar a un curandero muy respetado que vivía en un pueblito vecino. Le decían Don Goyo. Se fueron a buscar a Don Goyo. El señor los recibió en su casa, llena de santos, veladoras y olor a copal. Apenas los vio entrar, Don Goyo se les quedó viendo fijo y les dijo: «Vienen por los muchachos del río, ¿verdad? Esos muchachos están atorados. No pueden cruzar por el coraje que se llevaron y por el dolor que ustedes sienten». Los papás asintieron, llorando. Don Goyo les dio instrucciones muy precisas. «Mañana al atardecer me van a preparar las comidas que más les gustaban a ellos. Me llevan mezcal, cigarros y flores de cempasúchil.
Nos vamos a ver en la orilla del río, exactamente donde saltaron. Pero escúchenme bien, necesito que lleven a las 2 personas que más los querían. Aparte de ustedes, necesito que lleven a sus mejores amigas. Al día siguiente, la mamá de Genaro fue a buscar a Carmela y a Martina. Les pidió el favor con lágrimas en los ojos. Las 2 aceptaron ir sin dudarlo. Llegó la hora. Todos estaban a la orilla del río. El sol se estaba metiendo. El cielo estaba rojizo. Don Goyo armó un pequeño altar en la tierra húmeda. Puso las cazuelas de barro con comida, encendió las veladoras y empezó a pasar ramas de pirul y albahaca, rociando aguardiente al aire y rezando unos padrenuestros muy rápidos y bajitos. Pasaron unos 20 minutos de puros rezos. El ambiente se sentía súper pesado, la neta. Ni el viento soplaba. De repente, Martina, la muchacha fresita, la calladita, empezó a respirar muy rápido. Se llevó las manos a la cara y se empezó a frotar los brazos como si tuviera muchísimo frío. Dio 2 pasos hacia atrás y se quedó mirando al vacío. Unos segundos después, Carmela sintió un jalón en el estómago. Sintió como si la hubieran sumergido en agua helada de golpe. Su cabeza cayó hacia adelante y cuando la levantó, su mirada ya no era la de ella. Don Goyo, sin dejar de rezar, le dijo a los papás: «Ahí están, ya bajaron, hablen con ellos». Gente, lo que pasó después es de las cosas más tristes y fuertes que he escuchado. Martina caminó hacia la mamá de Máximo, pero no caminaba como ella, caminaba con los hombros caídos, como un hombre. La abrazó muy fuerte y empezó a llorar, pero con un llanto profundo, casi varonil. «Mamá, perdóname, jefa, perdóname por haberte dejado, pero yo no podía vivir sin mi Genaro, yo tenía que irme con él». Era la voz de Martina, pero el tono, la forma de hablar era Máximo 100%. Por otro lado, Carmela caminó directamente hacia el papá de Genaro. El señor, el hombre duro, machista, que lo había golpeado, se dejó caer en la tierra de rodillas. Carmela, con la voz rota de Genaro, lo agarró de los hombros y le gritó llorando: «Te odié, papá. Te odié mucho cuando me pegaste. Sentí mucho coraje cuando me corriste de la casa como si fuera un perro. Yo solo quería quererlo a él». El papá de Genaro se abrazó a las piernas de Carmela, llorando como un niño chiquito, pidiendo perdón a gritos. «Perdóname, mi niño, perdóname. Soy un estúpido, un ignorante. Te juro por Dios que daría mi vida entera para que tú estuvieras vivo, aunque te fueras lejos, aunque amaras a quien quisieras. Perdóname, Genaro». Carmela, o más bien el espíritu de Genaro a través de ella, se agachó y abrazó a su papá. «Ya no tengo coraje, apá. Ya te perdoné. No te culpes más, por favor. Si sigues llorando así, yo no voy a poder caminar hacia la luz. Déjame ir, apá. Déjanos ir». Imagínense la escena. Todos llorando en la orilla del río. Don Goyo echando copal. Máximo despidiéndose de sus papás, diciéndoles que de verdad eran felices ahora juntos. Antes de irse, Genaro, a través de Carmela, volteó a ver a las 2 mamás y les dijo: «A estas muchachas cuídenmelas mucho. Son como mis hermanas. A la Martina no la dejen sola porque es muy miedosa. Y dile a Carmela, cuando despierte, que no se le olvide mi consejo, que ponga la fonda. Le va a ir muy bien». Después de decir eso, Carmela y Martina vieron un suspiro larguísimo, como si hubieran aguantado la respiración bajo el agua, y cayeron desmayadas en la arena. Don Goyo terminó su trabajo, apagó las veladoras de cierta forma, rezó un último rosario y les dijo a las familias que los muchachos por fin habían encontrado el camino y ya no iban a penar. Y así fue, amigos. Desde ese día, nadie, absolutamente nadie en el pueblo volvió a ver a los muchachos en el río. La bancha de doña Clara no se volvió a hundir y doña Polonia nunca más vio fantasmas en su baño. Las 2 muchachas despertaron muy mareadas. No se acordaban de nada. Les tuvieron que platicar todo. Con los años,
Tal como Genaro le predijo en el sueño a Carmela, Lázaro me cuenta que su mamá se fue a la capital. Empezó vendiendo tamales afuera de una fábrica, luego puso un puestito de lámina, luego rentó un local y hoy en día doña Carmela es dueña de una fonda grandísima, muy famosa, donde siempre hay gente comiendo. Le va excelente, tal y como le dijeron los muchachos. Por su parte, Martina estudió y hoy en día trabaja como funcionaria en un palacio municipal en el Estado de México. Le va muy bien, tiene su familia y sigue siendo la mejor amiga de Carmela. Cuando Lázaro me mandó esta historia, me quedé reflexionando muchísimo. A veces, la ignorancia y los prejuicios de la sociedad nos hacen destruir a las personas que más amamos. El amor es amor, gente, y duele pensar que tuvieron que llegar hasta la muerte para poder estar juntos en paz, libres de chismes y de golpes. Historias como estas te dejan un nudo en la garganta. Te enseñan que los muertos a veces regresan. Sí, para asustar a los que hicieron mal, pero también para consolar y acomodar las cosas que dejaron rotas en el mundo de los vivos. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué sintieron con esta historia. La neta, quiero leerlos. ¿Ustedes creen que las almas gemelas se siguen buscando después de la muerte? Si tienen historias de su colonia, de esas que sus abuelos cuentan y nadie quiere creer, mándenmelas al correo. Recuerden que a los primeros que comenten siempre los estoy leyendo y tomando en cuenta para los próximos videos. Tengan mucho cuidado esta noche. A veces, los secretos más grandes se esconden donde el río corre más oscuro.